primero agradecer al Centro de Estudios Laicos por la invitación y explicar que vengo en representación de una organización y eso favorablemente, a pesar de lo que se podría creer, no solo no limita las posibilidades de expansión del discurso, sino que me permite hablar con una valentía que agradezco. Así que cociné un par de palabras para ustedes, que pretendo leérselas, y comienzo. No he venido hoy a establecer soluciones, diagramar teorías, ni mucho menos a asignar una ingeniería analítica de la educación que cuando es analizada en el aire se evapora y pierde su identidad transformadora. Mi interés, si me lo permiten, es involucrarme en el fenómeno humano con todo el riesgo de amplitud que ello trae, a fin de encontrar un lugar tibio y comprometido, sobre todo comprometido, desde donde mirar los escenarios de la sociedad y hacia donde se dirigen sus éticas invisibles, aquellas éticas que trazan nuestros días y que componen la magnitud de nuestra voluntad y nuestra autonomía. Finalmente, y solo a partir de allí, establecer un humilde análisis de cuál es el rol de la universidad en nuestro tiempo y cuál es el rol de la Universidad de Concepción. Sin haber pasado antes por la ética, no se puede entender el rol de la educación. Todos quienes habitamos a diario una universidad, y mucho más una tan verde como esta, podemos descubrir a simple contacto que este espacio habita otro ritmo, otro pulso. Descubrir también que al salir de ella, otro núcleo se compacta en la cabeza y aquella lentitud tan verde, deseable y placentera desaparece del cuerpo y se nos aceleran las venas. Calles frenéticas del deseo humano, el miedo a la inmensidad de los sistemas aparece. Un sistema como este revuelve las causas y los efectos. Nos hace pensar que el empresario es el que da el empleo y no el trabajador la vida. El consumismo se transforma así en un pecado que inventaron los consumistas al comer la manzana. Lo mismo sucede con la deuda del deudor y la pobreza del pobre. Y mientras tanto hay unos pocos que, escondidos detrás del inmenso cartel de la desigualdad de la distribución, que es un concepto demasiado abstracto a mi gusto, y de los mentirosos números del crecimiento, terminan por zanjar un pacto no solo económico, sino ético, porque validan una forma de vida injusta para la gran mayoría y a través del subarriendo del tiempo y la hipoteca de la muerte. Donde inmensos acuerdos sobre el agua, sobre la tierra y sobre el mar no pueden ser cuestionados directamente, donde los bancos han sido transformados con una oscura alquimia en templos góticos, en sagrados lugares de la pena y el silencio. Nos ha dejado de sorprender que haya más farmacias que mercados de frutas y verduras, porque el progreso es lo inminente, porque es lo inevitable. El 70% del pueblo de Chile vive con menos de 170.000 pesos y vive para pagar el doble de ese monto en deudas. Ese es el marco del Chile en el que estoy pensando. Ese es el Chile que educa en las universidades. Un país donde el sentido común ha sido trastocado por una compulsiva manía del placer inmediato, donde ni siquiera pestañeamos cuando la televisión hace adictos a nuestros niños y niñas a la imagen. Y ahí están ellos, corriendo cada vez desde más pequeños sobre la delgada cinta de la competencia. Dialécticas contradictorias, la estética de la delgadez dándose un beso con la comida chatarra, por ejemplo. Se les enseña que el éxito económico es infinitamente más importante que la plenitud afectiva. Autos más grandes, hombres más poderosos, mujeres más bellas, un paradigma amplio de dominaciones psíquicas que, fundado en la inevitabilidad, impide la crítica y la confita de injustificado inconformismo. Debemos perderle el miedo a decir ciertas cosas. Cabe preguntarnos entonces, y ajeno al paralizante pesimismo, por favor,
¿Será la educación formal ajena a este proceso educativo de la imagen? ¿En qué momento se transformó nuestro país en la punta de lanza mundial de un sistema tan injusto? Que no se nos acabe nunca la memoria, y como recordar nuestro pasado es tan difícil y amargo, seré breve y directo. En agosto del año 1973, casualmente, el banco sueco Kreditbanken fue víctima de un asalto. En él, los delincuentes mantuvieron 4 rehenes cautivos durante casi 6 días. Finalizado el secuestro, el pueblo sueco se llevó una sorpresa. Los rehenes se resistían a testificar en contra de los secuestradores, ya que consideraban que era más aterradora la presencia militar fuera del banco que la de aquellos que lo mantenían capturados. Luego de esta experiencia, nace formalmente lo que hoy por hoy conocemos como Síndrome de Estocolmo. Una cultura que fue mezclada con el miedo debe en algún momento remecerse, volver a pensar en el contrato que hacemos con la vida. Una cultura que depende casi genitalmente de la novedad y de la competencia no puede asumir con real rigor y precisión el fenómeno educativo, porque es preciso para ello definir el tipo de humano que se busca y hacernos esa pregunta. Hacernos la pregunta por los valores que nos representan requeriría de nosotros una sinceridad radical sin vuelta atrás. Pensar que el problema de la educación es un problema educativo es igual que creer que la política debe ser un fenómeno únicamente del poder. No. Es por eso el hincapié que hago en la plataforma ética de la educación. Cada sistema educativo depende del fluido de certezas que se respiran en la cultura. No es posible aislar las variables de un proceso de flujos y contraflujos tan complejo, desentendiendo la superficie en la cual crece, se nutre y desarrolla. Brotan desde allí las interrogantes. ¿Por qué los jóvenes leen menos? ¿Por qué no comprenden lo que leen? ¿Por qué salen a la calle? ¿Cuán ingenuas aparecen frente a nosotros estas preguntas cuando somos capaces de situarlas en escenarios más amplios? Durante los últimos años la universidad ha sido objeto de un tremendo análisis sobre su función y sobre su financiamiento. Los movimientos sociales y sus luchas de reivindicación humana han visibilizado las enormes conexiones entre los fenómenos que nos parecían aislados. El sistema de salud, el sistema de educación, el sistema de previsión social, el sistema comercial y bancario, están sostenidos por una misma cuerda de sentido. La educación pública, que fue víctima descarnada de un asedio mayor durante la década de los 80 y en adelante, está reducida y compactada por otras leyes generales que a estas alturas se han convertido en las verdades del sentido común. Una educación que es vista como comercio no puede disociar el rol de las ciencias y del arte de la figura del progreso. La universidad no ha sido inmune a esta situación sistémica tan poderosa. Por un lado, el autofinanciamiento que inhabilita a la universidad para desempeñarse como verdadero centro educativo y las proyecta al mundo empresarial. Por otro, el descarado lucro con que algunos pocos succionan la vida entera de familias que la sostienen. El sistema de educación superior, que es el último eslabón de la educación formal, es un espacio importantísimo donde se define la transformación o la reproducción de un sistema de valores. Los profesores universitarios no deben ser víctimas de un sistema acorralante, corriendo detrás y delante de los proyectos y fundamentando su vida a punta de publicaciones. Si la universidad no logra generar un vínculo con la comunidad, entonces nuestros esfuerzos habrán sido en vano. Si la red de disciplinas, de ciencias y artes no es capaz de proyectarse nítidamente en el mejoramiento de nuestras condiciones de vida, y con vida digo libertad, entonces cojeará siempre la academia de ser un espacio de desencuentros humanos, de refinadas elucubraciones que a pocos importan, de privilegios iluminantes. Pero los profesores son algunos de los trabajadores. El resto de los trabajadores universitarios y también los estudiantes son parte de una comunidad que debe tener el derecho y el deber de mantenerla. Es preciso luchar por establecer un sistema igualitario que permita a todos los estamentos ser parte activa de las decisiones que en ella se toman. La Universidad de Concepción nace con el impulso de una ciudad efervescente y rebelde.
Es imperioso acercarnos nuevamente al periodo de reforma universitaria levantado por el rector Edgardo Enríquez Froden y regenerar una universidad comprometida, que vele por su autonomía y proteja a los habitantes de su aldea. Para ello, esta aldea llamada Universidad de Concepción requiere de un reordenamiento de prioridades y de una porción nada ingenua de coraje. Nuestra universidad, con su lento pulso verde, es por existir un espacio de resistencia, pero es preciso llevarla más allá y transformarla en una universidad comprometida con los procesos sociales, capaz de hacerse cargo de ellos. La poca urgencia con la que han sido abordadas las transformaciones es una miopía de sentido que venera el orden, la norma y que además protege a los más fuertes. Y mientras tanto los que pueden hacer algo tartamudean buenas intenciones. Esos son los últimos años. El poder simbólico de esta universidad es grande y a partir de él hay que encontrarle un nuevo sentido, un sentido que se puede ejecutar y no únicamente uno que se pueda decir en auditorios como este. El rol de la universidad es el de hacerse parte de un pulso social que tienda valientemente a liberar, a redefinir y a transformar, inyectando generaciones de humanos conscientes en aquellos espacios de encuentro éticos que tanto necesitamos. La universidad no puede abstraerse de su naturaleza formadora y constructora de cultura. Debe ser, por lo tanto, una institución que eduque mujeres y hombres, profesores, estudiantes y funcionarios que rechacen la ambición y el egoísmo para dar pie a una ética de la colaboración y no de la competencia. Así también, alumnos que se sientan capaces de crear, que involucrados con sus disciplinas puedan redirigir esa energía hacia la comunidad, encontrándole un sentido a lo que hacen, valorando a sus familias. Alumnos que diagnostiquen la realidad y que propongan como lo han venido haciendo estos años. Alumnos que se organicen. Así como también profesores que, cansados del silencio y la desconexión, busquen espacios de encuentro, propongan y sean siempre coherentes y consecuentes. Profesores que no tengan miedo de marchar junto a sus alumnos, que no tengan miedo de realizar cambios en las estructuras falentes, aún a riesgo de luchar contra los poderosos, contra los más fuertes, que sean capaces de poner como prioridad fundamental la libertad desde sus formas más básicas hasta las más complejas. Una universidad de trabajadores que se sientan seguros en sus trabajos, que tengan siempre la posibilidad de decidir, porque son ellos parte fundamental de la comunidad y no trabajadores de segundo orden. El rol de la universidad no debe perderse entre las ilusiones y exigencias teóricas, mundiales y de uniformación. Son estos los tiempos en los que se volatilizan las voluntades que estuvieron detenidas. Avanza un aire que diluye el entumecimiento, que refresca la musculatura del pensamiento y de la convicción. Los miedos que antes aprisionaban la justa rebeldía, poco a poco se vuelven absurdos frente a la escena triste de la avaricia. Hagamos de los espacios de significación, de espacios como este, situaciones que conmuevan, que hagan parar los pelos.